Más del natalicio del prócer máximo de los sanjuaninos, y en ese sentido quería en primer lugar dispensar la ausencia del gobernador de la provincia, que se encuentra fuera del país precisamente participando de los actos en nuestro vecino país de Chile. Y decía, un aniversario más del natalicio de don Domingo Faustino Sarmiento, que nació un día como hoy del año 1911 en el barrio El Carrascal, donde nos encontramos, y podemos advertir que fue un hombre que generó una cantidad importante de escritos biográficos. Uno de ellos señalaba el ministro de Manuel Gálvez, otro que me pareció importante porque tuve en mis manos durante mucho tiempo, es precisamente el del profesor Ricardo Rojas, el profeta de la Pampa, escrito en el año 1945, y en él nos decía que hay varios sarmientos. El sarmiento maestro, el sarmiento de la apoteosis oficial, el sarmiento de la erudición monográfica y el sarmiento de la polémica partidista, que genera todo este sarmiento distintas pasiones. Pero nosotros necesitamos, decía Rojas, el sarmiento vivo, el sarmiento que nos acerca, el sarmiento creador. Y ese sarmiento, dice Rojas, me tocó o me costó más de 30 años estudiarlo, pero comencé a escribirlo una vez que este hombre comenzó a moverse en mi mente, y a partir de allí descubrí la objetiva y maravillosa narrativa de su aventura. Otra de las biografías importantes fue la de Leopoldo Lugones, encargada por Ramos Mejía en el año 1911, con motivo de celebrarse el centenario de su nacimiento. Y allí nos dice Leopoldo Lugones que a Sarmiento lo hizo grande la naturaleza, porque Sarmiento es como la montaña, destinado esencialmente a crecer y nunca dejará de crecer. Sarmiento fue un hombre que transitó por los distintos estadios institucionales, políticos de nuestro país, y tuvo una verdadera obsesión, que fue la educación. Se le hizo carne a Sarmiento aquel texto que luego se plasma en la Constitución, que nos dice que el Estado debe velar por el bienestar general. Y la única forma de velar por el bienestar general es a partir de la educación. Esencialmente, Sarmiento decía que leer y escribir es la misma civilización. Sarmiento, como ustedes saben, y como bien lo reflejará el ministro, desde muy joven encaró distintas actividades. Una de ellas fundó un periódico, El Sonda, que acá podemos decir polémico y atrevido. Polémico porque su verdad era escrita con pasión, y atrevido era porque era un diario impreso en la imprenta oficial que estaba a cargo del caudillo manso Nazario Benavides, y se dedicaba expresamente a criticar al gobierno. Sarmiento fue escritor, fue senador, fue ministro de Educación, fue gobernador y también fue presidente. Pero esencialmente fue maestro, y
como maestro tuvo, decía, esa obsesión que era la educación. Creo que la obra cumbre de Sarmiento, cuando hablo de obra cumbre me refiero específicamente a su proyecto político de educación, es Educación Popular. Escrito en el año 1847, cuando la autoridad chilena, siendo él director de escuela, lo envía a Europa y a Estados Unidos, donde él recaba el fundamento necesario para su formación y para la construcción de este proyecto político al que él mismo llamó Educación Popular. Y digo, este proyecto constituye el alma de su pensamiento, pero esencialmente fue revolucionario. Sarmiento entendió que había dos modelos para la educación, el francés y el americano o el norteamericano, el francés centralista, el americano descentralizado, y optó por el descentralizado. Sus preocupaciones eran la administración y la financiación de la educación. Él decía quién iba a administrar y quién y cómo íbamos a financiar. Todo era un problema de educación y todos debían educarse, de los 4 a los 16 años, porque esencialmente le preocupaba la educación primaria. Y decía que debía ser descentralizado, porque los municipios eran los que estaban más cerca y más idóneos para acercar la educación al pueblo y a las masas, como él lo recalcaba. Por eso hablamos de proyectos revolucionarios. Y nos decía que todos debían recalar en la educación, el pueblo y las masas, porque de esa manera era la forma de darle un contenido esencial a la verdadera democracia. Y fíjense, cuando hablaba de la financiación, él decía que el Estado era el que debía encargarse de la financiación de la educación, pero no alcanzaba. Entonces, aquí está lo revolucionario. Decía, debemos hacer que los ricos paguen la educación de los pobres. Y la forma de hacerlo, no compulsiva, era descentralizada, para que los ricos pudieran abonar o financiar la educación de sus propios trabajadores en el lugar donde se encontraban. Jorge Luis Borges nos dice y se confiesa admirador de Sarmiento. Él nos dice que Sarmiento es el prócer más importante de nuestro país, pero también de la América. Pero le ha sido vedada esa canonización por la posteridad. No así a San Martín. Y él mismo se pregunta cuál es el motivo por el que se le negaba a Sarmiento esa canonización, que tiene que ver esencialmente con el reconocimiento. Y él mismo contesta, es sencillo. Sarmiento gobernó el país, San Martín no. Sarmiento se involucró esencialmente y con pasión y con partidismo en la esencia de los pensamientos nacionales internos. San Martín no. Culmina esta forma de veneración, sin ánimo de comparar estos dos grandes, culmina, decía Jorge Luis Borges en su poema Sarmiento, diciendo: día y noche camina entre los hombres y le pagan, porque no ha muerto, su jornal de injusticia y veneración. Sarmiento, un soñador, sigue soñando.